En mi vida anterior, no morí instantáneamente cuando el coche me atropelló. La lluvia torrencial me nubló la vista, pero oí claramente al conductor llamar. Chloe, ¿no confías en mí para manejar esto? Esperaré a que pierda el conocimiento antes de llamar a la policía. Fue Chloe, fingió el accidente para matarme. Y Ethan, que me dejó en la carretera, fue cómplice. Volví a abrir los ojos. El viento frío del pasillo me hizo temblar. Chloe me había embestido a propósito, salpicando el jugo de mi taza sobre su precioso vestido de noche. Sonrió y miró hacia el salón de banquetes brillantemente iluminado, levantando la barbilla con arrogancia. ¿Qué crees que dirán de ti? ¿Un desequilibrio hormonal que te vuelve paranoica con tu marido, o que abusas de tu posición como la señora Ethan para hacerle lo que quieres al personal? El niño que llevaba dentro me pateó. Bajé la mirada. Al ver la ligera redondez de mi estómago me di cuenta enseguida. Volví al día en que Chloe me provocó por primera vez. También fue el comienzo del deterioro de mi relación con Ethan. Al ver que permanecí en silencio, Chloe sonrió aún más triunfante. ¿Ya sabes cómo le vas a explicar esto a Ethan? Sonreí, le arrebaté la copa de la mano y le vertí el vino tinto en la cabeza. No es peor así. El vino tinto le corrió por la mejilla a Chloe y por el pelo, goteando sobre ella. La mancha carmesí oscura que se extendía contrastaba con el impecable vestido blanco. Parecía completamente despeinada. Chloe me miró a la cara con incredulidad. Fiona, ¿estás loca? Le quité el vaso de la mano y le sujeté las muñecas con ambas manos. Hoy te voy a enseñar lo que realmente significa intimidar a la gente con poder. Suéltame, dije, suéltame. Chloe forcejeó desesperadamente, pero no pudo soltarse. Si me haces esto, Ethan no te dejará escapar. Se oyeron pasos apresurados detrás. Ethan, sálvame, gritó Chloe. Al mismo tiempo solté la mano que sujetaba la muñeca de Chloe. Ella me saludó y mi cuerpo se inclinó hacia atrás involuntariamente. Chloe, ¿qué haces? Mi grito resonó en la noche atrayendo la atención de todos en el salón de banquetes. En mi vida pasada, Chloe me tendió una trampa. No solo se salpicó el jugo y se ensució el vestido, sino que también fingió que la había empujado y que se había cortado la mano. Esa escena fue simplemente impresionante para Ethan y su mamá, que llegaron. Ese día, Ethan ignoró mi embarazo y corrió directo a ver a Chloe. Al ver las manchas en su vestido y las heridas en su cuerpo, Ethan se enfureció al instante. Me arrancó de los brazos de mamá. ¿Quién te dio el valor de hacerle esto a mi persona? Luego me arrastró frente a Chloe. Discúlpate. Mamá se quedó atónita y me protegió con su espalda. Ethan, Fiona es tu esposa. Ethan no le tenía ningún miedo a mamá. Me miró con furia. Fiona, darte un hijo ya fue mi mayor concesión. Deberías aprender a estar agradecida. Por eso rompimos nuestra relación. Su situación quedó al descubierto ante mamá y papá. Después mamá me instó repetidamente a aguantar, pero sin querer reveló mi verdadera identidad. Eres la hija biológica de tus padres, el puesto de señora Ethan te pertenece solo a ti. Simplemente bajo ninguna circunstancia Ethan debe enterarse de esto. Me quedé atónito. Nunca imaginé que mi vida pudiera ser tan absurda. Comprendí las preocupaciones de mi madre y seguí su consejo. Apreté los dientes y me tragué la humillación, me tragué el secreto. Pero no esperaba que Chloe estuviera satisfecha con el papel de amante. No fue hasta que exhaló su último aliento que comprendí que mi destino debía estar en mis manos. Como en mi vida anterior, no caí. En cambio, mi madre, que llegó justo a tiempo, me atrapó. Fiona, ¿estás herida? Negué con la cabeza y dije apresuradamente, la señorita Chloe se echó jugo y alcohol encima de repente, la detuve y entonces empezó a empujarme. En mi vida anterior, Chloe usó este truco para definir la situación desde el principio. Aparte de mamá, nadie me creyó. Mamá estaba furiosa y estaba a punto de interrogar a Chloe, pero Ethan la interrumpió. Imposible, Chloe no tenía por qué hacerlo. Chloe, sin embargo, no tenía prisa por defenderse. En cambio, se quedó detrás de Ethan como un conejito blanco, obediente y agraviada, con lágrimas en los ojos. Solo quería saludar a la señora Ethan,
no sé por qué me calumniaría. Ethan consoló a Chloe mientras fruncía el ceño y me regañaba. Fiona, no creas que solo por estar embarazada puedes hacer lo que quieras. El alboroto en el pasillo atrajo rápidamente la atención. Pero, intimidados por nuestras identidades, nadie se atrevió a acercarse. Cuando vi a papá acercarse, me abracé a mamá y empecé a sollozar. La señorita Chloe dijo que llevaba el hijo de Ethan en el vientre y me pidió que me fuera. También dijo que de ahora en adelante todo lo relacionado con la familia Goo sería suyo. Con los ojos llorosos y borrosos, miré a Ethan. Ethan, ¿es cierto lo que dijo? ¿De verdad no me quieres a mí ni al bebé? Tras decir eso, volvió a hundir la cara en el hombro de nuestra madre, llorando desconsoladamente. En mi vida anterior, me enteré del embarazo de Chloe mucho después. Pero esta vez, tenía que asegurarme de que papá lo supiera de inmediato. La mirada de Ethan hacia mí era profunda y fría como un charco, llena de odio. Sin embargo, en cuanto supo que Chloe estaba embarazada, sus ojos se iluminaron y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. ¿En serio, Chloe? Su voz denotaba una emoción inconfundible, sus manos no pudieron evitar posarse sobre sus hombros. Era completamente diferente a la expresión que tenía cuando supo que estaba embarazada. En ese entonces relajó visiblemente los hombros, exhalando como si por fin hubiera terminado una tarea. Al día siguiente, con la excusa de que necesitaba paz para criar al bebé, se mudó a la habitación de invitados. Chloe me miró con recelo. No fue difícil descubrir que estaba embarazada, pero ¿qué propósito tenía yo al revelarlo delante de todos? Aunque fuera una trampa, no quería perder esta oportunidad de oro para ser bienvenida en casa. Chloe asintió con el rostro enrojecido por la timidez. Me acabo de enterar, todavía no he tenido tiempo de contárselo a nadie. La emoción de Ethan era evidente, abrazó a Chloe. ¡Qué maravilla, por fin tenemos un hijo! Chloe se acurrucó en su hueco, levantó la vista y me miró fijamente. Arrugó ligeramente la comisura de los labios. De adolescente Ethan huyó de casa porque no soportaba las exigencias de su padre. En Sea City le robaron la cartera y, hambriento y débil, se desplomó en la puerta de una casa. Esa familia lo acogió y le brindó el calor de un hogar. Una niña un año menor que él lo acompañó a ver las flores y el mar, a pescar y pescar camarones, y se convirtió en su salvación. Desde entonces echó raíces y creció en el corazón de Ethan. Esa niña era Chloe. Con el paso de los años nunca perdieron el contacto. Hace 2 años nos graduamos y regresamos a China, y Ethan se unió al negocio familiar GU. Lo primero que hizo fue poner a Chloe a su lado como su secretaria. Durante estos 2 años, Ethan, mientras obedecía a sus padres, se casaba conmigo y se preparaba para tener un hijo, también le profesaba un amor eterno a Chloe. Chloe sabía de mi existencia desde el principio, pero nunca peleó, me agarró ni armó un escándalo. Siempre le decía a Ethan, mientras pueda estar contigo, no me importa el papel que tenga. Ethan se sintió culpable y le prometió, después de que Fiona tenga el bebé, le daré una suma de dinero para que deje a la familia GU. En mi vida pasada, después del banquete, me hospitalizaron para proteger el embarazo. Chloe vino a verme y me contó muchas cosas. Había detalles de su amor y del futuro que Ethan le había pintado. Quería usar palabras para provocarme y humillarme hasta el punto de que perdiera al bebé. Ethan no sabía que lo que Chloe quería nunca fue solo la posición de la señora Ethan. En el pasillo, papá no dijo mucho. Pero en cuanto entró en la sala, le dio una bofetada a Ethan. Ethan se agarró la mejilla ardiendo y, sin querer quedarse atrás, gritó, desde pequeño, ¿me lo exigiste todo, que he fallado? Incluso cuando me dijiste que me casara con alguien a quien no amaba, obedecí. Ahora que Fiona está embarazada, ¿por qué no puedo estar con quien amo? Chloe se arrodilló sollozando. Señor Charles, todo es culpa mía, por favor, no culpe a Ethan. Pero amar a alguien no está mal, solo pido traer a este niño al mundo sano y salvo. Mi padre había dominado el mundo empresarial durante décadas, ¿cómo no pudo ver las intenciones y los objetivos de Chloe? Ella creía que, confiando en el amor de Ethan y en el niño que llevaba en el vientre, conseguir lo que quería era solo cuestión de tiempo. Nunca consideró que la pareja que estaba detrás de mí eran mis padres biológicos. Lo que no podía entender en mi vida pasada se ha vuelto evidente de repente.
Para los forasteros, Ethan es el heredero de la familia Goo. En realidad, no era más que un yerno que mi padre me había preparado desde pequeño. Aunque papá no me quería, tenía grandes expectativas sobre el niño que llevaba en el vientre de mi madre. No permitía en absoluto ninguna sustitución, como reemplazar un melocotón por una ciruela. Mi madre había dicho que cuando surgió la disputa por la herencia, el abuelo había declarado que solo si nacía un niño, mi padre tendría derecho a heredar. Pero mi padre sufrió un accidente de coche y perdió la posibilidad de tener hijos. Yo, dentro del vientre materno, era su única esperanza y moneda de cambio. En aquel momento que usara a Ethan para reemplazarme fue una auténtica impotencia. En los 5 años siguientes, aunque no estuve al lado de mis padres, papá me brindó un excelente entorno para crecer. Justo después de cumplir 5 años, volvió a acogerme con el pretexto de cuidar al huérfano de un viejo amigo y me crió con devoción. Con el paso de los años, sus exigencias podrían calificarse de estrictas. Aprendí a dominar todo, desde la música y el ajedrez hasta la caligrafía y la pintura. En aquel entonces quería estudiar arte, pero papá se oponía rotundamente e insistió en que estudiara administración de empresas con Ethan. No me atreví a resistirme, pero aún así me quejé con mamá en privado: si solo voy a ser la esposa de Ethan, ¿de qué sirve estudiar esto? Mamá dudó, pero después de un buen rato logró articular una sola frase: Fiona, eres diferente a ellos. Lo que yo entendía por diferente en aquel entonces era muy distinto de lo que mi madre quería decir. Pero yo obedecía. Todo lo que mi padre me decía que estudiara, lo estudiaba, a veces incluso mejor que Ethan. Expuse deliberadamente el embarazo de Chloe, solo para obligar a papá a mostrar sus intenciones. Solo presionando a Ethan y a Chloe para que actuaran, papá vería a Ethan con claridad y finalmente lo abandonaría. Como sospechaba, una mirada de disgusto se dibujó en los ojos de papá. Sacó una chequera y rápidamente escribió unas palabras: son 3 millones. Mañana haré que te gestionen el ingreso para la cirugía. Descansa aquí esta noche. Chloe lloró desconsoladamente mientras Ethan, furioso, le preguntaba a papá por qué. La voz de papá tenía una autoridad indiscutible: tu esposa, la madre de mi nieto, solo puede ser Fiona. A la mañana siguiente, justo después de despertar, me enteré de que Ethan se había llevado a Chloe en plena noche. Mi madre me lo aseguró una y otra vez. Si todavía quiere ser un hombre de familia, tarde o temprano volverá. Lloré. Ethan me dijo que nunca le había gustado, que casarse y tener hijos era solo obedecer a sus padres. Ahora que Chloe tiene un hijo, tarde o temprano, Ethan se convertirá en su esposa. Mi padre golpeó la mesa con los palillos. No a menos que muera. El ruido repentino me sobresaltó y las lágrimas me corrieron por la cara. La mirada de mi padre se posó en mi vientre hinchado y, por una vez, suavizó la voz. Si no me obedeces, de todas formas no quiero a este hijo. Todavía tengo nietos. Lo más importante ahora es que cuides el embarazo y des un parto seguro. Contuve las lágrimas y asentí obedientemente. Me portaré bien. El ceño fruncido de mi padre se relajó y una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Ethan desapareció durante 3 días. Al final, regresó a casa bajo las amenazas de mi padre. Pero cada 2 días desaparecía por un día. Papá estaba furioso, pero no podía retenerlo en casa, no podía atarlo a mi cama. Lo único que podía hacer era maldecirlo por ser un hijo desleal cada vez que estaba fuera. Siguieron más amenazas: si no se atrevía a volver a casa, le quitarían su herencia. Al principio, Ethan tenía un poco de miedo. Una vez que se dio cuenta de que la voz de mi padre era pura palabrería, su audacia aumentó. Más tarde a veces se quedaba fuera 3 noches seguidas. Conocía los hábitos de Ethan y solía llamarlo mientras se duchaba. Casi siempre contestaba Chloe. Una vez fingí haber cambiado el altavoz sin querer. Dejé que mis padres la oyeran a propósito, burlándose de mí por teléfono. Ethan dijo que en su corazón, solo hay una señora Ethan, y esa soy yo. La maldije como a la otra mujer, la que destruyó mi matrimonio. Ella se burló como la otra mujer, la que no es amada. Fue la primera vez que papá se enojó tanto que rompió algo. Contraté a un investigador privado para que siguiera a Ethan. Le compró a Chloe un apartamento en el centro y vivían juntos como marido y mujer.
Cada vez que Chloe tenía su chequeo prenatal, él estaba a su lado, incluso la acompañaba a clases de preparación al parto y a comprar en tiendas de maternidad. A los ojos de todos parecían un matrimonio enamorado. Le pedí al detective privado que enviara las fotos a casa. Esperé a que mis padres desayunaran, abrí el sobre delante de ellos y lloré hasta quedarme ronco. Papá estaba tan furioso que ese mismo día pidió cita con un abogado para cambiar su testamento. No sé si lo hizo, pero al menos su postura había empezado a cambiar. Mi madre me veía con el ceño fruncido todos los días y me invitaba a ir de compras. En cuanto llegamos a la puerta de la tienda, una dependienta familiar nos sonrió y nos saludó. Señora Ethan, ya llegó la bolsa que pidió. Estaba a punto de llamarla. Mi madre preguntó con curiosidad qué bolsa pidió. Déjeme verla. Me tomó de la mano y entró en la tienda. Negué con la cabeza, perplejo. No he pedido ninguna bolsa últimamente. ¿Estás segura de que has dado con la persona correcta? La expresión de mi madre se ensombreció al instante, y una luz fría brilló en sus ojos al mirar a la dependienta. Era dócil delante de papá, pero después de décadas como la dueña de la casa, aún sabía cómo engañar a los forasteros. La vendedora dio un paso atrás. En voz tan baja que mamá la oyó, me preguntó, «Señora Ethan, ¿dije algo malo?» Le di una palmadita en el hombro. «No es nada, no es asunto tuyo». Forcé una sonrisa e intenté convencer a mamá de que se fuera. Ella negó con la cabeza con firmeza. «Quiero ver quién se atreve a reclamar tu identidad». Apreté los labios llenos de disculpa. «Mamá, lo siento, esta noche podría avergonzar a la familia Heu». Me dio una palmadita en el dorso de la mano. «Fiona, recuerda quién eres. Nadie podrá reemplazarte jamás». Ese bolso lo compré con mi dinero mientras Ethan y yo aún nos hablábamos, cuando fuimos de compras juntos. Simplemente lo pidió mientras me probaba ropa y yo no tenía ni idea. Además, compramos mucho ese día y no revisé todo uno por uno. Ni siquiera me di cuenta de que Ethan había cogido el recibo sin hacer mucho ruido. Hace unos días, mi mejor amiga me invitó de compras y le gustó lo mismo. A un empleado se le escapó algo y así fue como me enteré. Ese día fui a casa y conté cada bolso y joya de mi armario. Descubrí que Ethan era reincidente. Le pedí a la vendedora que me ayudara a fingir. Trabaja en una tienda de lujo y ha oído y visto muchos chismes de la alta sociedad. Sabía algo de mi situación. Aunque el personal de ventas inevitablemente tiene que ser un poco engañoso por el bien del rendimiento, ante mi sincera súplica, mi generosa oferta y mi promesa de que nunca la involucraría, aún así demostró un corazón puro e infantil. Le pedí que llamara a Ethan y fijara una hora aproximada para recoger la mercancía. Después de que él accediera, le pedí a mi amiga que convenciera a su padre de cambiar la cena con Ethan para esa noche a última hora. Aposté a que Chloe estaría demasiado ansiosa por esperar y vendría a recoger la bolsa en persona. Después de todo, el empleado me había dicho que todos los envíos anteriores siempre se habían recogido el mismo día. Chloe llegó como le habían prometido. En cuanto entró en la tienda, la dependienta sonrió y la saludó de inmediato, «Señorita Chloe». Chloe asintió con satisfacción y le entregó el recibo. «Vengo a recoger la bolsa». Le daba la espalda probándome el bolso nuevo a poca distancia. Chloe vio el bolso en mi hombro y una leve vacilación cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente. Una dependienta se acercó y me entregó el recibo con naturalidad. «Señora Ethan, ya está aquí». Tarareé en respuesta y miré mi nombre y mi identificación en el recibo. «Ya que todo está en orden, por favor, envuélvalo». El vendedor lo reconoció y comenzó a empaquetarlo con destreza. Chloe se quedó a un lado, ignorada, esperando un buen rato sin que nadie la atendiera. Miró hacia allá 2 veces mientras estaba allí. Una vez vio al dependiente meter el paquete en una caja, y otra vez vio al dependiente entregarme la bolsa. Como yo había estado de espaldas a ella todo el tiempo, Chloe había sospechado antes, pero no estaba segura. Hasta que vio al dependiente entregarme su bolsa. Chloe estaba furiosa y corrió de inmediato. Intentó arrebatarme la bolsa. «Esa es mi bolsa, ¿cómo se la pudieron dar?» Me di la vuelta y le puse el recibo en la cara. «¿Te llamas Fiona o intentas sustituirme como Fiona?» «Señorita Chloe».
Chloe se quedó atónita por un momento, pero al verme sola, su actitud se tornó descarada al instante. Ninguna regla dice que el destinatario tenga que ser la misma persona. Ethan me dio este recibo, así que, por supuesto, debo llevarme esta bolsa. Me manché y levanté la voz. ¿La señorita Chloe es solo la secretaria de mi esposo porque suena tan íntima? Actúas en nombre de mi esposo, pero puedes pasarte de la raya y asumir la identidad de la señora Ethan. Aunque a Chloe le gustaba que la llamaran señora Ethan, en esta situación se negaba rotundamente a ser la otra mujer. De lo contrario, si alguna vez ascendía de estatus, ¿cómo podría aparecer entre las esposas adineradas? Chloe se quedó en silencio con los labios temblorosos, el rostro sonrojado y pálido alternativamente sin palabras. Tomé la bolsa de la compra de la mano del dependiente y salí directamente. Sin querer rendirse, Chloe me persiguió. Ella agarró la bolsa de la compra. No voy a dejar que me la quites. Naturalmente yo tampoco iba a ceder, me aferré a la bolsa y me negué a soltarla. Chloe, furiosa, también me apretó con más fuerza. Mientras tiraban y empujaban, la tienda se sumió en el caos. Como mi embarazo ya era evidente y nadie sabía que Chloe estaba embarazada, el personal temía que me cayera y se apresuraron a protegerme. Nos separaron rápidamente. Hacía tiempo que le había dicho a mi mejor amiga que esperara cerca, y que me llamara cuando viera a Chloe acercarse a la tienda. Cuando mi amiga llamó antes, fingí estar distraída y le derramé el té a mi madre. Para cuando llegó Chloe, mi madre acababa de entrar al probador. Salió al oír el alboroto y vio a Chloe empujándome. Mi madre montó en cólera. Se abalanzó sobre Chloe y la abofeteó 2 veces. ¿Quién te dio el valor de tocar a Fiona? He visto a muchos rompehogares, pero nunca a uno tan descarado. Si no te doy una lección hoy, ¿crees que las mujeres de la familia Go son fáciles de intimidar? Cuando mamá se abalanzó sobre ella, su impulso fue abrumador, y los dependientes retrocedieron instintivamente. Para cuando dio la primera bofetada, Chloe ya no podía mantener el equilibrio. La segunda la golpeó en la cara y cayó al suelo. 2 brillantes huellas rojas se formaron rápidamente en su blanca y delicada mejilla. Alguien se acercó para ayudarla a levantarse. Mamá soltó un rugido furioso: quien se atreva a ayudarla se opone a la familia Go. El asistente que acababa de avanzar retrocedió varios pasos y, junto con los demás, se paró detrás de mí. Chloe lloró mientras llamaba a Ethan. Él no respondió. Porque en ese momento Ethan estaba brindando y charlando alegremente con el padre y el hermano de su mejor amigo en el bar. El personal de seguridad del centro comercial llegó rápidamente. La tienda tuvo que suspender sus actividades. Aún así, no logró dispersar por completo a los curiosos que rodeaban la tienda. Todos tenían expresiones diferentes y especulaban. Muchos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Chloe había desaparecido hacía rato. No nos fuimos enseguida. Mamá me sentó en el sofá y con indiferencia, señaló las bolsas y la ropa de la tienda. Esta y esta, llévatelas todas. Luego me señaló mientras sacaba mi tarjeta para pagar. Gracias a todos por asegurarse de saber quién es la verdadera señora Ethan. Los dependientes me saludaron al unísono. Hola, señora Ethan. De camino a casa, mamá abrió su app de banca móvil y me transfirió dinero, más de lo que acababa de gastar. Compra lo que quieras. Si no es suficiente, díselo a mamá. 1 hora después, el asunto de esta noche se había extendido por toda la ciudad de Yun. Muchas de las esposas adineradas de mi círculo me enviaron mensajes. Los más distantes me hicieron preguntas indirectas. Los más cercanos me colmaron de elogios por mi valentía. Alguien incluso dijo: Fiona, hiciste lo que siempre me ha dado miedo hacer. No me atribuiría el mérito. Tuve la suerte de conocer a unos suegros tan sensatos. Cuando papá me regañó con severidad, mamá por una vez abandonó su habitual compostura y me defendió con vehemencia. Ethan usa el dinero de su esposa para mantener a otra mujer, ¿no sería una desgracia aún mayor si se supiera? ¿Qué le pasa a Fiona? ¿Debe tragarse su orgullo y dejar que la otra mujer la pisotee? Si Chloe puede codiciar a un hombre que no le pertenece hoy, codiciará los bienes de una familia mañana. Fiona está defendiendo a la familia Geu.
En esta vida, mamá ya no era tan mansa como antes, qué maravilloso. Sus palabras golpearon el corazón de mi padre como redobles de tambor con un sonido pesado. Por primera vez vi la duda escrita en el rostro de mi padre. En mitad de la noche Ethan me sacó de debajo de las sábanas. Fiona, zorra. Quiso pegarme, pero mi padre lo detuvo corriendo en cuanto lo oyó. Le pusiste la mano encima a tu esposa por una mujer que estaba afuera. Mi padre le dio una patada a Ethan en la pantorrilla. Arrodíllate. Ethan se tambaleó apoyándose en la pared para mantenerse en pie. Soy tu hijo, que siempre te pones del lado de un forastero. Gritó, apartó a mi padre de un empujón y salió furioso sin mirar atrás. Mi padre tropezó y casi se cae. Me apresuré a sujetarle el brazo. Cuídate. Mi padre jadeaba como un toro furioso. Bien, este es el hijo que crié con tanto esmero. A la mañana siguiente el asistente apareció en la residencia Heu con expresión ansiosa. Señor Charles, no pudimos encontrarnos con el señor Smith en el aeropuerto y el maestro Ethan no está disponible. Este asunto siempre ha sido responsabilidad del maestro Ethan. No tengo los números de teléfono del señor Smith ni de su asistente. Envié correos electrónicos, pero no recibí respuesta. La empresa al que dirige Smith es el cliente más importante de Heu Corporation este año. Tiene un pedido de más de 100 millones. Ethan se esforzó mucho y fue difícil conseguirlo. Smith estuvo aquí para una inspección, si todo salía bien, podría impulsar la cooperación entre ambas partes. En su vida anterior, Ethan se encargó personalmente de la recepción y los preparativos durante la estancia de Smith en China. Ethan también se basó en esa orden para establecerse rápidamente en la compañía Heu. Según el plan original, Ethan debía recogerlo en el aeropuerto esa mañana. Pero después de que Ethan se fuera de casa anoche, papá, preocupado por si algo salía mal, envió rápidamente a un asistente para que lo revisara. Aún así, era demasiado tarde. Al oír el nombre de Smith, me puse a pensar. El apellido del señor Smith es Lu. Papá miró al asistente. Este respondió respetuosamente, sí, señorita. Al parecer, es de la ciudad de Hin. Toda la familia emigró a Francia cuando tenía 6 años. Abrí el álbum de fotos de mi teléfono y toqué una foto de grupo. A ver si es él. Si lo es, quizá tenga forma de contactarlo. Mientras el asistente confirmaba, le expliqué a papá. Smith Lu fue compañero nuestro en la universidad. Su novia, o mejor dicho, su esposa, y yo nos mantuvimos en contacto. El asistente lo miró una vez y confirmó, es él, es él. Vi la foto del señor Smith en el expediente del joven Ethan. Sonreí y asentí, y marqué el número delante de papá y la asistente. Hablé en francés, no entendían lo que decía. Después de colgar, anoté un número de teléfono y la dirección de un hotel en una nota adhesiva. El señor Smith y su grupo cambiaron de hotel a última hora. Vayan a buscarlo. Si se van ahora, deberían poder verlo. Papá dio algunas instrucciones, el asistente respondió, y salieron rápidamente de casa de los Heu. Traje una taza de té de ginseng y se la puse delante. Quedé con la señora Smith, Grace, para tomar el té de la tarde. No te preocupes, papá, este pedido sin duda irá a la familia Heu. Me miró con aprobación. Eres más firme que Ethan. Sonreí con dulzura. Llegué a la familia Heu a los 3 años y siempre te he considerado mi verdadero padre. Nunca desperdiciaría los años de cultivación que has invertido en mí. Después de comer, el conductor me llevó a la cita. El señor Smith estaba recostado en el sofá, con una pierna cruzada y el brazo extendido con naturalidad. Su mirada se posó en la ligera curva de mi vientre. Olvidé felicitarte. Sonreí con calma. ¿Debería ser yo quien te dé las gracias? Smith resopló. Me sorprende que me hayas llamado. Me encogí de hombros. Es cierto, tuvimos una pelea bastante fea cuando nos graduamos. Smith me corrigió de inmediato. Fiona, fuiste tú quien rompió conmigo unilateralmente. Todavía me gustas, como siempre. Agité mi mano izquierda, el anillo de bodas en mi dedo anular era grande y brillante. Pero mi respuesta siempre ha sido no. Nunca podría quedarme por ti.
Hace 6 años mis padres nos enviaron a estudiar a Estados Unidos. En cuanto despegó el avión, Ethan dejó muy claro que me desagradaba profundamente. Tras aterrizar, se mudó directamente a un pequeño apartamento que había alquilado con antelación. Yo, en cambio, vivía la mayor parte del tiempo en la residencia de estudiantes, y solo me quedaba en la casa que mis padres compraban durante las vacaciones. Aunque veníamos del mismo lugar, asistíamos a la misma escuela y estudiábamos la misma carrera, para todos nuestros compañeros éramos como 2 líneas paralelas, completamente ajenas. Gracias a un proyecto grupal, entré en contacto con Smith. Poco a poco nuestras conversaciones se fueron ampliando. Le sorprendió gratamente descubrir que compartíamos muchos intereses y puntos de vista sorprendentemente similares sobre muchos temas. Corazones demasiado jóvenes y solitarios se acercaban poco a poco de esta manera. Smith me persiguió con vehemencia y le confesé mi relación con Ethan. Pero no le importó, incluso aceptó mantener nuestra relación en secreto. Siempre pensé que solo nos consolábamos mutuamente. Pero en vísperas de mi regreso a China, Smith me propuso matrimonio. Me negué rotundamente. Regresé al campo con Ethan y seguí mi vida como siempre. De no haber sido por Chloe, creo que habría sido la señora de Ethan el resto de mi vida. Pero ahora, debería regresar a mi lugar de origen. Supe desde el principio que Ethan había contactado con Smith. Incluso le di el teléfono que usaba. Cuando estudiábamos, la relación de Ethan con sus compañeros era regular y rara vez mantenía contacto en privado. Siempre que había vacaciones, desaparecía por un buen rato. Me encargaban muchas tareas. En aquel entonces no le di mucha importancia, supuse que simplemente le caía mal, pero no soportaba perder semejante trabajo gratuito. Mirando hacia atrás, Ethan probablemente volaba de vuelta a casa para ver a Chloe en esos momentos. Después de casarnos, mi padre me presionó mucho, animándome a quedarme embarazada y tener hijos cuanto antes. Mi madre solía venir a verme con lágrimas en los ojos. Lo que no sabían era que Ethan no me tocaría en absoluto, estaba completamente indefensa por mi cuenta. Ethan sabía que Smith y yo habíamos trabajado juntos en algunos proyectos grupales y teníamos una buena relación. Usó el embarazo como condición y me pidió que facilitara esta cooperación. Acepté. Programamos nuestra relación sexual, y el niño cooperó y fue concebido a la primera. Ethan y Smith también llegaron a un acuerdo preliminar de cooperación. El proyecto avanzaba sin contratiempos, pero él declaró públicamente que, debido a su estrecha relación con Smith, la orden había recaído en la familia Heu. Después de eso, Ethan a veces la usaba para humillarme. Decía que yo no era diferente a una prostituta callejera. ¿Y qué lo hizo diferente? Fiona, ¿qué quieres que haga?, preguntó Smith con seriedad. Mientras me lo pidas, haré lo que sea. Anoche llamé a Smith, esperando que me hiciera un favor, después de entrar al país, ir primero con Ethan y por la mañana conocer a la gente que envió mi padre. En cuanto al resto, lo hablaríamos en detalle cuando me encontrara con él por la tarde. Tomé un sorbo de jugo. No hacer nada. Smith se sorprendió. Si entiendo bien, tú y Ethan están peleando. Sonreí. Estrictamente hablando, aún no estoy cualificado. Pero si pudiera convencerte, quizás me ganaría un lugar en la mesa. Le expuse mi situación con sinceridad y Smith asintió solemnemente. Ya confiamos mucho en los productos de Heu. En comparación con Ethan, preferiría planificar nuestro crecimiento contigo. Me recibió con los brazos abiertos. En cambio, le extendí la mano. Un placer hacer negocios. En casa, Ethan estaba sentado en el sofá de la habitación esperándome. Su mirada hacia mí era como una espada envenenada. Como había planeado, tras conocer al asistente de papá, Smith le habría mencionado esto a Ethan y le habría dicho que debía reconsiderar su trabajo con Heu. Ethan había planeado, como en su vida anterior, usar esto para chantajear a su padre y obligarlo a reconocer y aceptar a Chloe. Su intención era esperar hasta controlar la corporación Heu, divorciarse de mí y traer a Chloe a la familia. Pero ahora, esa maniobra era inútil. Ethan me tiró sobre la cama. Fiona, si pierdo la orden de la Liga de la Justicia, no es el fin del mundo, de todas formas, no la querría y jamás te la dejaría. Tienes un corazón venenoso y métodos despreciables. Me arrepiento mucho de haberme casado contigo.
Hoy estoy aquí para decirte que ya hiciste de la señora Ethan demasiado tiempo. Espera los papeles del divorcio. Mi teléfono y las cosas de mi bolso cayeron sobre la cama, esparcidas por todas partes. Ethan no quería que nuestros asuntos privados hicieran que la corporación GEU perdiera un pedido tan grande. Llegué a la familia GEU a los 5 años. Si ya no me quieres, ¿a dónde más podría ir? Además tenemos un hijo y es inocente. Corrí llorando a abrazar a Ethan, pero me empujó. Deja de actuar. Una cara a la mía, otra a mis espaldas, me das asco. Me dijiste que me ayudarías a contactar con Smith con la condición de que estuvieras embarazada. Debí saber que tenías una contingencia. Se montó sobre mí. En cuanto a este niño, me desharé de él ahora mismo. No, Ethan, no puedes hacernos esto. Lo aparté con todas mis fuerzas, protegiéndome el estómago. El movimiento fue tan violento que el teléfono que había caído sobre la cama se volcó. En la habitación en penumbra, el brillo de la pantalla era dolorosamente intenso. El teléfono seguía en llamada. Escuchando atentamente pude oír la voz furiosa de papá. La expresión de Ethan cambió, agarró mi teléfono rápidamente y empezó a explicarle a mi padre: papá, no dejes que Fiona te engañe. Organizó esto a propósito para incriminarme. Después de colgar, Ethan me devolvió el teléfono. Fiona, no dejaré que te salgas con la tuya. Ya veremos. Papá corrió a casa y suspiró profundamente al encontrarme acurrucada en los brazos de mamá, con la cara surcada de lágrimas. Me sequé los ojos y dije con voz entrecortada: tienen una cita privada mañana, pero ya hablé con Grace. Smith aceptó darnos una hora. Papá asintió. Fiona, ¿te han tratado mal? Volvió a preguntar: ¿puedes venir con nosotros mañana? La reunión del día siguiente fue agradable. La mayor parte del tiempo los Smith pasaban hablando conmigo. El asistente de mi padre intentó varias veces desviar la conversación hacia una posible sociedad, pero el señor Smith lo interrumpió. El sábado es mi tiempo privado, no hablo de negocios. El señor Smith sonrió cortésmente. Pero me interesa mucho la invitación de Fiona a visitar la fábrica de GEU. Me miró. Grace visitará la fábrica el lunes. ¿Puedes acompañarla? Grace y yo intercambiamos una sonrisa y nos dimos la mano. Sería un honor. A partir de ahí, todo transcurrió con fluidez. Para legitimar mi papel en el avance de la alianza, mi padre me nombró gerente del Departamento de Relaciones Públicas de GEU Corporation. Medio mes después, bajo mi liderazgo, Al firmó un contrato de adquisiciones de 5 años con GEU Corporation. Esos son 2 años más de lo que Ethan mencionó antes. Cuando puse el contrato en el escritorio de papá, golpeó la tapa firmemente con el dedo. Nada mal. Mucho mejor de lo que esperaba. Sonreí con respeto. Después de todo, tú fuiste quien me crió. Después de volver al trabajo me sentía ocupada y realizada todos los días. Pero realmente feliz. Ethan empezó a pasar largos periodos fuera de casa y visitaba la empresa cada vez menos. Mi padre lo trasladó a otro puesto y le redujo el sueldo. Pasó de ser el aire en el que todos depositaban esperanzas a ser una figura marginal en la familia GEU. Durante esa época, mi tío y mis primos armaron un escándalo varias veces. Cada vez que los recibía, los saludaba con una sonrisa, mostrando mi barriga de embarazada, escoltada por una docena de guardaespaldas. Chloe hacía tiempo que había dejado de venir a la oficina. Los empleados no se atrevían a decirme nada a la cara, pero en privado les encantaba cotillear. Oí que el propio Ethan solicitó la baja por enfermedad de Chloe a Recursos Humanos. En la mesa mi padre y yo hablamos de la empresa. Algunos departamentos tienen demasiado personal, mientras que otros tienen una grave escasez de personal y deberían haberse adaptado hace mucho tiempo. Cuando la cola es demasiado grande para menear, la corporación GEU tarde o temprano se hundirá. Papá llevaba mucho tiempo insatisfecho con la gente que su tío había introducido y buscaba una oportunidad para hacer limpieza. Ethan ya no era el subdirector general, no necesitaba secretaria, y Chloe se había convertido en un problema. La gerente de recursos humanos fue aguda y proactiva, y me preguntó cómo quería que se ocuparan de ella. La legislación laboral protege a las empleadas embarazadas, pero se permite una reasignación razonable.
Sonreí levemente, justo me faltaba una secretaria, ¿por qué no traer a la señorita Chloe a trabajar al Departamento de Relaciones Públicas? Ethan me tiró el informe médico de Chloe sobre el escritorio. Chloe necesita ser hospitalizada para proteger el embarazo, no puede ir a trabajar hasta después del parto. Me quedé atónita. Amenaza de aborto. Eso requiere mucha precaución. ¿Serán suficientes 3 meses de baja? Ethan ni siquiera me miró. El médico dijo que tiene que permanecer hospitalizada para proteger el embarazo hasta el parto. Me despedí de un plumazo. Al día siguiente el presidente del sindicato vino a visitar el hospital con personal de Relaciones Públicas y Recursos Humanos. La enfermera dijo que no existía tal persona. Los empleados del departamento sonrieron alegremente y le hablaron con amabilidad. Cuando pidió permiso dijo que era bastante grave y que necesitaba hospitalización para proteger el embarazo hasta el parto. El director ejecutivo de la empresa vino especialmente a saludarla. ¿Podría ayudarnos a comprobarlo de nuevo, por favor? La enfermera se impacientó. Le dije que no existe tal persona. ¿Qué está comprobando?, preguntó el presidente del sindicato con curiosidad. ¿Podría ser que Chloe haya falsificado ese formulario de diagnóstico? El miembro del personal lo examinó con más atención. Este formulario de diagnóstico, si lo emitió su hospital, no solo tiene la firma del médico sino también el sello oficial. Seguramente no es que alguien en su hospital esté abusando de su poder para beneficio propio. Su voz se escuchó con claridad y al poco tiempo una multitud de pacientes y familiares se reunió frente a la estación de enfermeras. La enfermera jefe nos condujo a su oficina. Al rato, entró apresuradamente un joven médico. Busca a Chloe, ¿verdad? No está en esta sala. La acompaño. Cuando nuestro grupo llegó a la habitación con todas sus fuerzas, estaban ayudando a Chloe a acostarse. Llevaba ropa cara, su maquillaje impecable y su cabello impecable. Cerca había varias bolsas grandes de compras de marcas reconocidas. Vaya señora que había venido al hospital a propósito. El personal del departamento dejó la cesta de frutas y le entregó el sobre rojo a la mujer que decía ser la madre de Chloe. Tía, esto es algo que nuestro jefe me pidió específicamente que le diera. Úselo para comprar tónicos para Mingwan. Al sostener el grueso sobre rojo, el rostro de la mujer se iluminó. Parece que Ethan no solo es bueno con nuestra Chloe, sino que incluso el señor Charles la aprueba. Por favor, transmítale nuestro agradecimiento al señor Charles. Nuestra Chloe sin duda criará a su nieto biológico sano y gordito. No habíamos celebrado la boda, y la madre de Chloe no sabía que Ethan estaba casado. En Aikin, solía elogiar a su futuro yerno delante de familiares, amigos y vecinos. Esa costumbre la había acompañado naturalmente a Yunkin. Todos se miraban, silenciosos como cigarras frías. En la empresa, la gente había hablado en privado sobre la relación de Ethan y Chloe. Pero esta era la primera vez que se quedaban mirando abiertamente a los involucrados. Fue realmente electrizante. La expresión de Chloe se endureció y se apresuró a interrumpir. Mamá, ¿por qué lo mencionas sin motivo? Entré por la puerta. Si tu hija quiere casarse con Ethan, es un poco improbable. Cuando Chloe me vio, se le puso la cara de gallina. Quizás recordando la última vez que la habían golpeado, instintivamente se encogió un poco. El rostro de su madre mostró un destello de fastidio. Imposible, Ethan me dijo que se casaría con Chloe. Solo entonces, tardíamente, preguntó, ¿quién eres? Un subordinado me presentó rápidamente, era nuestra jefa de relaciones públicas, la señorita Fiona, y también la esposa de Ethan. Hoy, la señorita Fiona vino personalmente en nombre de la empresa a visitar a la señorita Chloe. La madre de Chloe se quedó atónita por un momento y luego empezó a gritar. Imposible, Ethan jamás le mentiría a Chloe. Saqué el certificado de matrimonio. ¿Quizás tu hija fue la que mintió? Cuando todos se fueron, la sala era un maraña de maldiciones y lamentos, como si estuviera a punto de destrozar el techo. Chloe, te crié con dificultades y te rebajaste tanto que te convertiste en amante. Zas, el crujido de una bofetada. Sí, ser amante es degradante. En un abrir y cerrar de ojos, cumplí 7 meses de embarazo. Pronto sería el día de mi vida pasada en que tuve el accidente de coche.
Hoy seguía lloviendo a cántaros, pero ninguno de nosotros salió. Cuando me levanté, mi madre ya estaba ocupada en la cocina. Después de quedar embarazada, mi madre cocinaba personalmente nido de pájaro todos los días y se aseguraba de que comiera hasta el último bocado. Al ver su espalda ocupada, se me tensó la nariz y se me escaparon las lágrimas a mi pesar. Mi madre se giró y me vio secándome los ojos, pensando que recordaba a Ethan otra vez. Me consoló con ternura: no vale la pena llorar por alguien que no conoce. La abracé con fuerza. No es por él. Lloro porque tengo una madre que me ama, son lágrimas de felicidad. En mi vida anterior, nunca tuve la oportunidad de despedirme de mi madre como es debido antes de partir de este mundo a toda prisa. Me amaba tanto y era tan frágil, que no sé cómo logró sobrevivir el resto de su vida, ahogada en un remordimiento infinito. Papá estaba en la mesa del comedor revisando papeles, con el ceño fruncido. Me acerqué y puse los documentos que tenía en las manos frente a él. Papá, echa un vistazo a esta empresa. Mamá se acercó. No entendía mucho, pero era consciente de las dificultades que la empresa había estado enfrentando últimamente. Después de un momento exclamó: Fiona, ¿esta empresa es tuya? Asentí. Oí a papá mencionarlo casualmente cuando estaba en el instituto y lo tuve presente después de irme al extranjero. Gracias a mis amigos conocí a un científico al que todos los demás descartaban. Ella necesitaba financiación, yo tecnología y conectamos, así que fundamos la empresa juntos. Usamos el dinero que tú y mamá me han dado a lo largo de los años, así que es básicamente una inversión de la familia Geu. No es fácil, y no quería decepcionar a papá, así que no hablé del tema hasta que obtuviéramos resultados. Por suerte perseveramos. Hubo muchos baches y contratiempos, pero finalmente conseguimos la patente. Mantuve una expresión seria, pero mi tono era ligero. Mientras hablaba, papá hojeó los documentos rápidamente. Tras una breve ojeada, se levantó emocionado. Fiona, le has hecho un gran favor a papá. No, le has hecho un servicio tremendo a la corporación Geu. Eres una heroína de la familia Geu. Extendió la mano para abrazarme, pero dudó y se apartó. Sonreí y tomé la iniciativa de abrazarlo. Antes de irme al extranjero prometí que no te decepcionaría. Mamá rompió a llorar. Fiona, mamá sabe que eres la mejor. Ethan, que acababa de entrar, vio esta escena. Frunció el ceño y subió las escaleras sin decir palabra. Años antes, su tío discutía con su padre por la herencia mientras registraba varias empresas en el extranjero. Aprovechando el caos interno de la empresa, rápidamente reemplazó a los proveedores y se convirtió en el nuevo vendedor. Para cuando papá lo descubrió, uno de esos proveedores ya había asfixiado las operaciones de la empresa. Durante años intentó encontrar un mejor proveedor para reemplazarlo, pero sus múltiples intentos fracasaron. Cuando su tío se enteró de que la empresa de Geu había firmado un contrato de 5 años con AL, anunció unilateralmente un aumento de precio del 10%. Incluso se jactó de que esto era solo el principio. Todos sabíamos que una vez aceptada, esta línea de productos se vería atrapada en una espiral descendente. Por suerte, cuando papá descubrió quién era el jefe del proveedor en aquel entonces, se aventuró a expandirse a nuevos negocios. Hoy, esa línea de productos ya no es el único sustento de la empresa. Pero como el abuelo la fundó con sus propias manos, el padre no estaba dispuesto a renunciar a ella. Lo que el tío hizo le pareció como un viejo flema atascada en la garganta. No podía escupirlo y tragarlo le provocó náuseas. Tuve suerte. La patente en la que invertí no solo puede reemplazarlos a la perfección, sino que también aumenta eficazmente la capacidad y las ganancias. En mi vida anterior, acababa de obtener la patente. Antes de poder contárselo a mi padre, hubo un accidente de coche. Nunca supe si posteriormente la cooperación de la corporación Geu con AL se vio afectada por las maquinaciones de mi tío. Al renacer en una segunda vida, las cosas que quería cambiar nunca se limitaron a mi propio destino. Mi padre decidió inmediatamente ascenderme de gerente de relaciones públicas a subgerente general, encargándome del seguimiento de la cooperación con AL y de la expansión de nuevos negocios. Por primera vez, le hice una solicitud a mi padre. También quiero conservar el puesto de gerente de relaciones públicas. Si alguna vez tenemos que librar una guerra de opinión pública,
el control de los canales de comunicación debe seguir en nuestras manos. Y jamás traicionaré a la corporación GU. Después de todo, mi objetivo es toda la corporación GU. Por primera vez vi una expresión de aprobación en el rostro de mi padre. De vuelta en la habitación, encontré a Ethan acostado en mi cama, una imagen que nunca antes había visto. Cuando me vio entrar, se incorporó de inmediato. Fiona, te oí. Felicidades. Extendió la mano para abrazarme, con una extraña sonrisa en su rostro. Hacía mucho tiempo Ethan también me había sonreído así. Pero esa sensación se desvaneció en un instante, tan breve que desapareció antes de que llegara a mi corazón. Sí, nunca lo amé. Así como mis padres me habían dado la vida a cambio, mi antigua devoción por Ethan no fue más que un intercambio. ¿Cuándo supe la verdad sobre mis orígenes? A los 6, 9 o 10 años. No lo recuerdo, quizá incluso antes. Una sonrisa se dibujó inconscientemente en el rabillo de mis ojos. A diferencia de la insinceridad de Ethan, la mía era de desprecio. Evité su mano extendida y caminé hacia un rincón, sentándome en el sofá. Dilo ya. ¿Para qué volviste esta vez? Toda mi vida había limpiado los desastres de Ethan incontables veces. Fui yo quien, poco a poco, lo consintió hasta convertirlo en un idiota libertino, arrogante y enamorado. Al ver mi franqueza, Ethan tampoco se anduvo con rodeos. Si no hubiera sido por mí en aquel entonces, Smith no habría venido a inspeccionar la compañía Gus. Arqueé una ceja. ¿Y qué? Ethan cruzó las piernas, la viva imagen de un heredero consentido. Solo esto vale al menos 20 millones, ¿verdad? Mi padre era el patriarca tradicional chino por excelencia. Mientras viviera, ni las decisiones ni las finanzas de la familia caerían en manos de nadie más. A lo largo de los años, Ethan solo había sabido gastar, sus ahorros eran escasos. El apartamento que le compró a Chloe en el centro de la ciudad había consumido la mayor parte de sus ahorros. Chloe era como una sanguijuela, una vez que se enganchaba, extraía sangre continuamente de su anfitrión para mantenerse. Un investigador privado ya me había contado que hace un tiempo un invitado importante llegó a casa de Chloe y, una vez instalado, no se fue. Esta vez Ethan me pide 20 millones, debe tener algo que ver con ese distinguido invitado. En mi vida anterior, fui yo quien investigó a Chloe. Ese día, acabábamos de dejar a nuestros padres de vacaciones en el extranjero. Al volver del aeropuerto por mi descuido, Ethan vio las fotos que el investigador privado había tomado antes de lo que yo pretendía. Me acusó de incriminar a Chloe y tuvimos una pelea durísima. En ese preciso instante Chloe llamó diciendo que se sentía mal, como si estuviera sufriendo un aborto. En un ataque de ira, Ethan me dejó tirado al borde de la carretera. El cielo estaba terriblemente nublado, y apenas salí del coche empezó a llover a cántaros. Entonces me atropelló el coche que Chloe había preparado hacía tiempo. Pensando en esto, entrecerré los ojos. Ethan, tu precio es bastante alto. ¿De verdad te atreviste a pedir 20 millones por acostarte conmigo? Ethan se levantó furioso apretándome la mejilla con su mano enorme. Me obligó a echar la cabeza hacia atrás, así que tuve que mirarlo. Fiona, no seas descarada. No lo olvides, todo lo que tienes hoy es gracias a mí. En cuanto pierdas el estatus que te di, serás una puta inútil que nadie querrá. Me burlé. Si todo lo que tienes es por mí, ¿por qué viniste a pedirme dinero? Yo pago los bolsos y las joyas de la mujer que amo, tú eres el que no tiene vergüenza. Mis padres están abajo, pregúntale si estarían dispuestos a darte algo. Ethan conocía el temperamento de su padre. Una vez que abriera la boca, le esperaba un castigo aún más severo. Ya no le quedaban opciones y tuvo que suplicarme. Pero la forma en que suplicó, qué actitud tan horrible. Déjame adivinar para qué es realmente este dinero. ¿Es para recuperar las fotos explícitas que alguien le tomó a Chloe en secreto, o para taparle el agujero al juego de tu supuesto cuñado? Al ver cómo la cara de Ethan palidecía, me reí. Parece que acerté. Ethan, ¿alguna vez has considerado que lo que viste podría ser solo la punta del iceberg? ¿Quién se atrevería a tomar fotos secretas en la cara de alguien? Ethan se quedó paralizado un instante, pero la furia se apoderó de él y golpeó la mesa auxiliar con el puño.
La tapa de cristal se quebró al instante, extendiéndose como una enorme telaraña redonda. Su mano ensangrentada parecía una presa que acababa de caer en una red. Desafiante y reacio, estaba librando una última batalla. Fiona, deja de instigar. Chloe tenía razón, dijo que si volvía, sin duda le echarías toda la agua sucia encima. Ethan intentó convencerse a sí mismo. Pero la avalancha de imágenes en su mente y cada detalle del tiempo que pasó con la familia Zhao, lo carcomían como una manada de ratas, destruyendo su convicción. La mayoría de las veces la verdad no importa. Una vez que se siembra la semilla de la duda, esta echa raíces y brota en las grietas. A partir de entonces, cada vacilación alimenta esas fisuras. Abrí el cajón y le lancé a Ethan un montón de fotos y documentos. Las fotos revoloteaban como nieve. Si tomabas una al azar, la escena era insoportable. Ethan se desplomó en el suelo. Se tiró del pelo con fuerza, intentando despejarse. Me levanté y le lancé una mirada. Ruégame, y quizá lo considere. Ethan me miró con los ojos llenos de lágrimas, impotente y frágil. No es así, no. Chloe no podría haberme mentido. No quería perder más tiempo con él y me dirigí a la puerta. Justo cuando estaba a punto de abrirla, Ethan se abalanzó sobre mí. Me empujó contra la pared, me clavó los dedos en la garganta, con el rostro desencajado de furia. Fiona, eres tan cruel, tan cruel. No me culpes, fuiste tú quien me obligó. En el forcejeo saqué una porra eléctrica en miniatura de mi bolsillo y la clavé con fuerza en el costado de Ethan. Con un siseo y un rugido, las manos que me apretaban el cuello finalmente me soltaron. Cayó inerte al suelo. Respiré profundamente, agradecida, como si renaciera. Salí tambaleándome de la habitación, apoyándome en la pared, y justo al llegar a lo alto de las escaleras me desmayé. Desperté en un hospital. Mamá me cogía de la mano, durmiendo con la cabeza apoyada en la cama. Solté un largo suspiro al ver su vientre prominente. Mamá se despertó y corrió a ayudarme. Fiona, ¿te sientes incómoda en alguna parte? Negué con la cabeza. Mamá, tengo la boca seca. Quiero agua. Mamá me dio agua. Después de un buen rato finalmente dijo en voz baja, Fiona, hay algo para lo que quiero que estés preparada. Mantuve la calma. ¿Le pasó algo a Ethan? Mamá soltó un suave HM. Después de que te desmayaras, te llevamos de urgencia al hospital y no le prestamos atención. La criada dijo que al despertar pareció volverse loco y salió corriendo, nada pudo contenerlo. Más tarde la madre se cubrió la cara y lloró. La carretera estaba mojada por la lluvia, el coche iba demasiado rápido, chocó contra un árbol y él falleció en el lugar. La villa de la familia Heu estaba lejos del centro de la ciudad, el camino para llegar tenía poco tráfico y aún menos gente, y él solía exceder la velocidad con frecuencia. Después de la cremación de Ethan, Chloe llegó a la empresa con su embarazo y armó un escándalo. También tengo un hijo de la familia Heu en mi vientre, así que debes asumir la responsabilidad. Asentí y llamé a mi secretaria. La señorita Chloe está aquí, organiza una prueba de paternidad. Chloe frunció el ceño. ¿Qué identificación? Ethan ya no está. Le expliqué con seriedad. Aunque el padre del niño ya no esté, se pueden hacer comparaciones de parentesco con los abuelos. Si es niño, el cromosoma Y puede coincidir con el del abuelo, si es niña, el cromosoma X puede coincidir con el de la abuela. Un mes después, se difundió una noticia en la ciudad de Yun. Una mujer de apellido Zhao fue golpeada hasta causarle graves heridas a su hermano. En un intento por impedir que su madre se volviera a casar y formara una familia reconstituida, la atacó y quedó en estado vegetativo. Su madre afirmó que sus ingresos eran escasos y no podían cubrir las futuras y elevadas facturas médicas de su hija. Esperaba que la empresa donde había trabajado su hija y el público en general ayudaran a la madre y a la hija a superar esta difícil situación. La identidad de la señorita Zhao fue rápidamente descubierta por los internautas. Internet se llenó de denuncias. La vida transcurría lentamente. 10 años después, asumí sin problemas las riendas de la corporación Heu. Durante los 12 años siguientes, el rendimiento de Heu alcanzó repetidamente nuevas cotas.
En un abrir y cerrar de ojos, el joven se graduó de la universidad y también empezó a trabajar en GU. Revolví un rincón escondido del armario y saqué un cuaderno. En las páginas ligeramente amarillentas, había anotado muchas cosas. Tomé un bolígrafo y escribí en una página en blanco: este es mi segundo renacimiento, si hay una próxima vez, espero que lo hagas aún mejor.